República Dominicana, muchísimas gracias por estar en sintonía con Buenos Días RD. Ya hoy es miércoles 22 de abril, la mitad de la semana. Un placer, como siempre, estar cada mañana a través de sus hogares. Pedro, patrón, buenos días. Buenos días, María. Buenos días, Pedro. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Ángel. Buenos días, María de los Ángeles. Buenos días a Roselvis en su casa. Y buenos días al país inquieto, al país desobediente y al país respetuoso, porque este país se divide en tres. Pero los desobedientes son pocos. Son pocos, pero se hacen sentir. Antisociales son pocos. Los antisociales son pocos, pero se hacen sentir mucho. De 11 millones de dominicanos que somos, 50,000 se portan mal. Yo creo que es un número aceptable. No, la idea es trabajar. Ay, pero qué optimista. Y no, el patrón está en estos días. Son 50,000, lo que van son 30,000 presos en los toques de queda. Meta a los políticos ahí también, en esos 50. Haber uno solo. Mire, la clase política se ha portado bien. En la semana que viene, ya me parece que el jueves, estamos a 30 de abril, el mes ha avanzado rápidamente y ese día culmina el tiempo solicitado y otorgado, mejor dicho, por la Asamblea Nacional para el estado de emergencia. Todavía estamos en medio de esta pandemia y el presidente Danilo Medina, al parecer, tendría que solicitar nuevamente una prórroga de este estado de emergencia. De ser así, tendría que hacerlo, porque según dice la ley, tiene que hacerlo 5 días antes a que culmine el estado de emergencia anterior, que es el que estamos cursando en este momento. Entonces tendría que solicitar de aquí al sábado pues la extensión de este estado de emergencia. Yo me imagino que tendría que hacerlo porque algunos dicen que estamos en el pico, otros dicen que no hemos llegado al pico y todavía no es tiempo de que se abra el país, aunque se habla de quizás ir abriendo poco a poco algunos sectores ya para principios de mayo, sobre todo en provincias donde los casos son pocos. Gracias a Dios, ayer me satisfizo bastante, aunque las pruebas... Pero antes de que tú pases de ahí, María, mira, nosotros tenemos que entender, y los médicos, el doctor Fauci, Anthony Fauci, que es el director nacional de alergia del Instituto de Alergia de Estados Unidos, lo explica con mucha propiedad. Nosotros tenemos que contar con una curva que va subiendo, sí, luego permanece un tiempo en la cresta de la curva y luego comenzará a bajar. Y establecer. Por ejemplo, primero, exacto, y luego comenzará a bajar y establecerse en un nivel. ¿En qué punto nosotros estamos ya 2 meses después de iniciada la pandemia? Esta pandemia que llegó el 1 de marzo a República Dominicana, pero en Estados Unidos se manifestaron los primeros casos a mediados de febrero. Entonces, esa curva está en el nivel de ascendencia todavía. Luego se estabilizará en un nivel muy alto, 3 millones de muertos, 4 millones de muertos, y después comenzará a bajar de nuevo. Si tú divides eso en 3 etapas, la primera etapa, la etapa de subida, en la cual estamos todavía en este momento, que nos ha tomado 1 mes y medio esa primera etapa y no ha terminado, puede tomarnos 15 o 20 días más. La otra durará más o menos el mismo periodo y la siguiente tomará más o menos el mismo periodo. Si tú ves a Colombia hoy está proyectando normalizar su situación de transporte público en diciembre, en función de esos datos que yo te estoy dando. Entonces, hoy tenemos como invitado a Hito Bisonó. Ojalá y nos explique cuál va a ser el comportamiento de los legisladores. Ustedes saben que en la última sesión en que hubo que complacer al PRM y en vez de aprobar una emergencia por 25 días, aprobarla solamente por 17. Un maldito disparate. 17. Un maldito disparate. 7 días, 5 días más. Pero había que complacer a la oposición.
porque si ellos no votaban... Si ellos están viendo la situación a nivel mundial y cómo se ha comportado la pandemia... Pues mira, ¿tú sabes cuál fue el resultado de esa sesión? 17 días. ¿Tú sabes cuál fue el resultado de esa sesión? Como 10 diputados infectados. Porque sí, ahí llegó Berroa de vaina, que no sabía que tenía el virus, a compartir con la gente, y 2 diputados más que estaban infectados. Entonces, ojalá, y muy bueno que tú lo plantees, María, que la semana próxima, que estamos obligados a conocer la emergencia, se apruebe una vaina de durante el mes de mayo completo. Eso es así. El mes de mayo completo. Es la sensatez. No podemos por mezquindad política y porque el PRM crea una cosa, la oposición esté creyendo, como quiera se necesita el estado de emergencia, porque para que el presidente Danilo Medina pueda dictar toque de queda, estado de excepción, es obligatorio, señores, para ciertas medidas de restricción de horario y de derechos y de derechos de los ciudadanos, se necesita obligatoriamente este estado de emergencia. La oposición lo sabe. Entonces, ¿por qué esa mezquindad? Si no es en favor de Danilo Medina, sino en favor del pueblo dominicano. Otra cosa, en ese mismo orden, yo veo la oposición tan desesperada con el bendito tema de las elecciones. Faltan 3 meses para las elecciones y yo creo que si tenemos un cuidado y un protocolo de sanidad, pues la gente puede salir a votar, los que quieran salir a votar, ¿verdad? Los que quieran salir a votar también y arriesgarse, como nos arriesgamos ya para el 15 de marzo. Pero yo creo que de aquí a 3 meses, si hay un protocolo bien montado, pues la gente puede ir a votar. Pero ¿cuál es el afán del PRM en medio de esta situación y de esta pandemia? Cuando estamos llegando al pico o estamos ya en el pico, de todos los días hablar y hablar y hablar. Eso tiene una sola respuesta, María. El PLD no puede, Danilo Medina no puede quedarse en el poder más allá del 16 de agosto. Y eso está ahí, eso está en la Constitución y eso se cae de la mata. Entonces, ¿cuál es el afán? Yo ayer, cuando leí esta noticia de Manifiesto Ciudadano, yo dije, pero sería el PRM que mandó a esta gente a decir eso. No, de Manifiesto Ciudadano no. Como me opuse. María, espérate un momentico. Manifiesto Ciudadano no. El presidente del PRM. Tengo el tuyo. Yo tengo el tuyo, adelante, patrón. Correcto. Dijo irresponsablemente, porque yo acepto que tú hagas una denuncia, pero haz una denuncia responsable. Él dice que 2 senadores del PLD quieren que se pospongan las elecciones, 2 senadores del PLD, y que tienen un proyecto para que el PLD se quede después del 16 en una extensión del periodo. Él debe decir los nombres de esos 2 senadores. Yo creo que la responsabilidad de una figura como Paliza, presidente del principal partido del país, hoy, después de las elecciones de marzo pasado, es identificar cuáles son los 2 senadores. Claro. Es muy irresponsable. Tú dices, 2 senadores, cuando yo le voy a decir una cosa y se lo voy a demostrar ahorita. El PLD, yo no sé qué es lo que le está pasando, pero el PLD ganó 21 provincias de las 32 provincias. 21 provincias. Lo que pasa es lo que yo te explicaba ayer en Sol de la Tarde. Pedro, el PLD y aliados sacó 1.533.751 votos para un 43.86%. El PRM y aliados 1.560.656 para un 44.63%. Así son los resultados. Y el reformista, un 9%, casi 22 provincias y 69 municipios, el PRM 10 provincias y 81 municipios. Mira qué pasa, María, Ángel, país. En medio de la pandemia, el PRM, que es un partido que ha tenido la suerte, no porque ellos organizaron una estrategia política para colocarse en el lugar que llegaron a estar, que fueron primeros, eran los preferidos de un grupo de gente que inconscientemente comenzaron a hablar de un cambio sin saber en base a qué se iba a producir ese cambio. Bueno, y Luis se montó en la cresta de esa ola del cambio y la gente fue comprando
ni siquiera un discurso, sino una idea de cambio, sin saber quién representa el cambio o quiénes representan ese cambio. Al llegar esta pandemia y postergar el tema electoral, ustedes saben que esto no beneficia nunca al que está en primer lugar, y mucho menos si ese que está en primer lugar es oposición. Si es al gobierno, le va a favorecer el tiempo, porque tiene mecanismos, tiene acciones y tiene recursos para cambiar y revertir un escenario electoral. A la oposición, por el contrario, a la oposición cada día que pasa cuenta, y cuenta de una manera que pesa mucho, porque si tú te das cuenta y mides el nivel de las acciones que se están acometiendo, número uno, desde el gobierno para combatir el COVID-19, claro, al gobierno que le toca hacerlo, son quienes manejan la cosa pública, pero una cosa no te divorcia de la otra. Segundo, esas acciones benefician de manera directa, independientemente del buen trabajo que está haciendo Gonzalo Castillo, que no está hablando pendejadas, que está concentrado en hacer lo que él siempre ha hecho, trabajar. Y los hechos están ahí, no que yo quiera decirlo, están ahí. Ese ha sido el éxito de Gonzalo. Él no es un intelectual, él no es un teórico de bibliotecas, él es un trabajador, un emprendedor, y ahí está, ya lo acaba de demostrar en obras públicas. Entonces, esas dos acciones, una separada de la otra, cuando tú conjugas, evidentemente que tiene que darle un nivel de crecimiento y de fortalecimiento al candidato oficialista. Si eso se mantiene en el tiempo y sigue más allá, va a revertir considerablemente la distancia que ya ha venido disminuyendo existente entre Gonzalo Castillo y Luis Abinader. Entonces, al ellos ver las encuestas que a diario tienen, porque ellos miden, los partidos políticos, cuando están en la carrera presidencial, miden todos los días diferentes. O sea, ¿tú crees, Pedro, que a eso se debe el hecho de que ellos estén atacando tanto para que las elecciones sí sean en julio? Claro, María. O mejor dicho, su miedo a que las elecciones... Pero voy a decir más claro. Al PRM, mirando cómo ha venido cambiando el escenario electoral, porque aquí ya no podemos distanciarnos de lo electoral. Estamos en medio de una pandemia y lamentablemente estamos en medio de un proceso electoral para elegir autoridades generales de la presidencia de la República, que eso no es cosa poca. ¿Pero tú crees que los números hoy en día hayan cambiado o variado? María, Gonzalo Castillo ha subido más de 12 puntos. Pero por Dios, Pedro. Sí, María. Sí, después de la pandemia, de toda la metida de pata que ha venido dando la oposición, como decía Ángel en principio, todo eso hace que el elector se siente a analizar. Y ese tiempo que no tenía mucha gente de analizar el porqué del cambio, lo ha analizado en medio de la crisis, se ha puesto a pensar lo siguiente. Ponme el video. Mira, se ha puesto a pensar lo siguiente, María de los Ángeles, Ángel, país, ven acá, y nosotros vamos con lo que se nos avecina económicamente, no en República Dominicana, sino en el mundo, a montarnos en una ola de cambio solamente por entrar en moda. ¿Quién es que nos va a dirigir o quiénes? María. Y han comenzado a evaluar uno a uno, actor por actor. Y cuando han hecho esa evaluación en frío, con tantísimo tiempo que tenemos para estar pensando, las cosas han comenzado a volver. María es periodista. María. Va a haber elecciones. Y yo quería decirle a su amigo Ángel. Espérame un momentico, espérate un momentico, María. Espérate un momentico para cerrar eso que plantea Pedro. Tú eres periodista y tú sabes diferenciar entre el fake news y la posverdad de la noticia, de la campaña, de una campaña publicitaria, de una campaña que se monta. ¿Qué está pasando para dar respuesta a lo que tú planteas y que Pedro, solamente le voy a poner un aderezo porque Pedro te respondió? María, Luis Abinader se montó en una burbuja, entró en una burbuja con la división del PLD. Sí. Esa burbuja Pero esa burbuja creció con el tema de la suspensión de las elecciones. No, se fortaleció cuando las elecciones de febrero fueron suspendidas y el país entendió que quien había suspendido las elecciones fue el PLD. Cuando nosotros tres sabemos quién fue que suspendió las elecciones. No, yo no lo sé. Yo sí lo sé. Yo creo. Perdóname. Perdóname, María, pero perdóname. Pero perdóname.
Si no lo sabes, te vas a enterar pronto, porque hay una parte del país que no se ha enterado. Pero yo que literalmente vi a Luis Abinader exigir la suspensión de las elecciones totales, y luego 2 o 3 días después dicen, no, esto vagamundo, que porque tenía las elecciones perdidas la suspendieron, cuando fue él es una que suspendió las elecciones. Pedro y yo sabemos que al momento del presidente de la Junta pararse a dar un discurso a las 11 de la mañana, 11:11, para suspender las elecciones, el pleno estaba empatado 2-2, y es con su voto caminando hacia el podio que se decide la de las elecciones. Entonces, cuando tú ves hoy el escrito de la señora Inver Brugal y lo sumas al informe de la OEA, sabe que está a punto, a pesar de que el PLD no ha hecho nada para defenderse, porque el PLD está en su peor momento comunicacional, el PLD y el gobierno, en su peor momento comunicacional, han metido la lengua en la parte del cuerpo donde no del sol. No hay equipos. Es una mierda totalmente la comunicación del PLD. El PLD debe buscar gente con credibilidad para que... María, entonces, esa burbuja está a punto de romperse, y esto que acaba de ser la señora Brugal hoy, le pone la tapa al pomo. Entonces esta gente está desesperada, no porque las elecciones sean en julio, no. Ahora ellos lamentan que esas elecciones se hayan pospuesto. Ellos hubiesen preferido que las elecciones se fueran la semana que viene. Sí, porque se puede romper la burbuja, amén de los datos que Pedro te está suministrando. Sí, porque después de ese éxito que ellos alcanzaron en las elecciones municipales, pues mientras más rápido las elecciones, pues en esa misma burbuja que está el pueblo dominicano, y que usted dice que... ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el PLD y el PRM en votos? En las elecciones pasadas, María. PRM y aliado, PLD y aliado, 26,000 votos. 26,000. Eso es así, pero ellos fueron los grandes ganadores porque se quedaron con grandes municipios, además de que, de acuerdo a lo que ellos tenían, pues definitivamente alcanzaron una alta votación. En ese mismo sentido, yo lo que quería decirle a Paliza, que esté más preocupado por la salud del pueblo dominicano que por lo que pueda pasar en julio, porque de aquí a julio pasan muchas cosas y yo estoy seguro que todo el mundo va a poder ir a votar, y que él, cuando salga del Congreso, pues si gana el PRM, va a poder ir a manejar los recursos del Estado, porque a mí que nadie me venga con filosofía de que hay que el pueblo dominicano, que filántropo, que esto, que lo otro. No, todo el mundo, todos los políticos tienen un fin: llegar al Estado a manejar los recursos públicos y punto. Yo quisiera que Ana me pusiera un video que vi en los medios de comunicación, que parece un chisme de patio, y no lo voy a poner por eso, sino para que la gente vea que aquí no hay políticos que hagan las cosas de corazón, que todo el mundo hace las cosas por ese mismo fin de llegar al poder y manejar los recursos del Estado. Pero no es que le preocupa a nadie de que aquel coma, de que aquel no coma, de que aquel reciba ayuda o que no reciba ayuda. Ahí está el video. El audio, Ana, para que se escuche la voz del padre Rogelio. Tu mañana. Bye, Cachicha. Usted me dice a mí que Gonzalo le ofreció a su fundación 1,5 millones de pesos para sus trabajos sociales, para la gente pobre, y hubo otro candidato que le ofreció el doble para que usted no cogiera lo de Gonzalo. Para que yo rechazara eso. ¿Y qué candidato fue ese, padre? Que hizo el pecado por el pecado. Fue bajo confesión. Padre, finalmente usted recibió la ayuda de Gonzalo. Usted sabe quién es, esa vaina. Aquí todos lo conocemos. Padre, finalmente usted recibió la ayuda de Gonzalo Castillo. Sí. Y estamos, como yo decía, con estos programas, trabajando con la gente las 24 horas. Por ejemplo, la próxima semana vamos a entregar a 320 familias. Nosotros ya hemos asistido ya a más de 1,500 familias. ¿En qué lugar, padre? Con unos kits de alimentos que hemos preparado y kits de alimentación también que estamos compartiendo con la gente y trabajando permanentemente. ¿En qué comunidades, padre, específicamente? Hemos trabajado aquí en La Vega, en Las Maras. En Las Maras aquí hemos atendido a más de 320 familias.
hemos atendido, el sábado pasado estuvimos allá en el Limón Samaná, estuvimos en La Cabulla, aquí en La Vega también, estamos en Santo Domingo, estamos en el barrio María Auxiliadora de La Vega, estamos en Cotuí, que hay una familia que estamos apoyando también, en más de 10 comunidades que estamos trabajando en los montes actuales. Padre, pero usted debió recibir también los 3 millones porque y también regárselo a la gente. Usted debió cubiarlo. Coja todo lo que le den. Pidiendo que me lo den porque ya la semana que viene se me acaba el dinero. Y entonces la gente... Porque nosotros hemos seleccionado... Atención al candidato que le ofreció los 3 millones. La gente que no está recibiendo ninguna ayuda del gobierno. Sí, atención al candidato que ofreció los 3 millones. Mándele dinero al padre. Que el padre... Que ya se le están... No, y que el padre se lo va a llevar a la gente más necesitada. Y yo